Hoy nos corresponde el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver desde el verso 10, el versículo 10, porque ya la semana pasada habíamos visto los 6 primeros versículos. Vamos a ver y vamos a leer rápidamente del versículo 7 al 10. Voy a leer y usted allí, ¿verdad? También vaya siguiendo la lectura para que podamos entender, para que podamos recibir, ¿verdad? Y usted pueda comprobar lo que escrito está, usted también pueda allí en su casa poder leer. Vamos a ver qué nos dice del verso 7 al 10. Vamos a ver en este capítulo, en esta parte de hoy, cómo Absalón se proclama rey. Vamos a ver cómo Absalón planifica, ¿verdad? Una estrategia malvada, podemos llamarlo así, planea derrocar el reino de David, su padre. Dice el verso 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahvé porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Yahvé me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Yahvé. Y el rey le dijo, ve en Shalom, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta o del shofar, diréis, Absalón reina en Hebrón. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos mirando qué es lo que podemos hoy aprender de esta hermosa enseñanza. Dice el verso 7, al cabo de 4 años, ¿verdad? Habíamos visto desde ya el verso 14, ¿verdad? Cómo Joab él preparó ese regreso de Absalón, como en el verso 15 empezamos mirando cómo Absalón se subleva, cómo robó el corazón de los hijos de Israel. Recordemos que eso, ¿verdad? Lo vimos en el verso 6, donde dice que así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Eso estudiamos la semana pasada. ¿Qué trabajo o qué hizo Absalón? Absalón hizo o planificó, ¿verdad? Eh, lo que él puso en marcha fue un plan bien tramado. Absalón, ¿qué hizo? Robó los corazones del pueblo de Israel. Hoy ya no está Absalón. ¿Qué pasa con el espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón, que sigue operando, también, ¿qué hace? Manipula. El espíritu de Absalón seduce los corazones, roba los corazones. ¿Cómo los roba? Con palabras lisonjeras. El espíritu de Absalón busca personas ingenuas que lo sigan. Vamos a ver más adelante cómo se busca personas. ¿Qué más hace el espíritu de Absalón? Vamos a ver que también ofrece sacrificios. Todo eso lo vamos a ver acá por la palabra. Ya no está Absalón, pero es el espíritu de Absalón que sigue operando en este tiempo y muy, muy fuerte dentro de las congregaciones. Y trae, ¿verdad? División en las congregaciones. Dice que 4 años. Notemos algo importante. Notemos el tiempo que se tomó Absalón en robar el corazón de los hijos de Israel. No fue de la noche a la mañana. Y aquí vemos que Absalón hizo todo un buen trabajo para él, obviamente, ¿no? Es decir, trabajó 4 años, ¿verdad? Robando el corazón. Ya vimos la semana pasada de qué forma era que lo hacía. Y asimismo, hoy no pensemos que el enemigo se duerme ante sus maquinaciones. El enemigo no descansa. Día a día trabaja hasta que cumple su objetivo. Usted dirá, profeta, pero eso fue en ese tiempo. Un espíritu de Absalón es el que roba el corazón, ya lo estamos mirando, robaba el corazón. Ahora, ¿en qué dimensión? No solamente lleve esto a lo ministerial, no solamente lleve
a que el espíritu de Absalón se mueve dentro de una congregación. Les decía la semana pasada que pueden estarle robando el corazón a una joven de 12, 13, 14, 15 años. Pueden estarle robando el corazón al esposo, pueden estarle robando el corazón a la esposa. ¿De qué forma? Con palabras lisonjeras. La forma como trabaja Absalón. Y obviamente también dentro de lo ministerial, Absalón también trabaja de esa forma. Ya habíamos visto y puesto algunos ejemplos la semana pasada, ya no lo voy a repetir. El que no estuvo en esa enseñanza puede verlo, está en YouTube. Entonces, el enemigo roba el corazón poco a poco. Vamos a ponerle nombre. El espíritu de Absalón roba el corazón poco a poco. Mire que acá dice que fue 4 años. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo él está en ese trabajo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo el espíritu de Absalón está allí con palabras lisonjeras, ¿verdad? Seduciendo el corazón del pueblo o de esas personas, o si es de una joven, si es de un varón, si es de una mujer, si es de una niña, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cumple su objetivo. ¿Y cuándo lo cumple, verdad? Hasta cuando se revela, hasta cuando se ve el fruto de rebelión. ¿Y ante quién se revela? Sí, acá podemos decir, es ante el rey, pero rey también significa ante la autoridad. O, ¿qué podríamos decir en este tiempo? Hijos que se rebelan a sus padres, ¿verdad? Niñas de 13, 14 años, rebeldes, ¿verdad? Se rebelan a sus padres. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Hay una rebelión. ¿Y contra quién primero se rebelan? Contra la autoridad que es nuestro Padre Celestial. Primero hay una rebelión espiritual para que luego se manifieste una rebelión ya, ¿verdad? En lo natural, con una persona. Entonces, cuando hay una rebelión al Todopoderoso, también vamos a ver que el fruto es la rebelión, si es a los padres, si es al esposo. ¿Por qué? Porque primero se rebeló a su creador, se revela al Dios Altísimo, así como en este tiempo se pueden revelar los hijos a los padres o también aquellos que se están rebelando ante su autoridad espiritual, que también, ¿verdad? Es una línea de paternidad. Sabemos que era ante la autoridad del rey, también era el padre de Absalón, podemos decir que era autoridad y también una línea de paternidad. Entonces, en todas esas áreas puede estar operando Absalón. 4 años, es decir, hizo o preparó ese plan no en una semana ni en un mes. 4 años para él tener el corazón de un pueblo. 4 años y Absalón le dice al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahvé. Mire, qué tremendo. Absalón miente, miente. También opera el espíritu de mentira. Mire que conjunto con Absalón hemos visto algunos espíritus. Acá podemos ver un espíritu de mentira, ¿verdad? Robo, ¿verdad? Ya habíamos visto porque Absalón primero robó, ¿verdad? Porque robó el corazón, ¿verdad? Con palabras lisonjeras, robó, seduce, manipula. Pero acá también miente, también opera con un espíritu de mentira. ¿Qué le dice? Permíteme que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido ayer. Entonces, Absalón no quería ir a Hebrón a pagar ningún voto. No, Absalón aquí miente. ¿Por qué? Porque él, con el pretexto de ir a Hebrón a pagar un voto al Altísimo, ¿verdad? Con el pretexto de que iba a adorar, quería el permiso del rey. Tremendo para los padres. ¿Cuántos hijos estarán mintiendo, verdad? ¿Cuántos hijos estarán diciendo una mentira, un pretexto para sacar un permiso, verdad? Acá vamos a ver qué pasa. Absalón, Absalón, el espíritu de Absalón también usa máscara, una máscara de piedad, una máscara espiritual. Él sabía que la apariencia de espiritualidad podía actuar a su favor. Estaba acá usando, ¿verdad? Una máscara espiritual, demostrando una apariencia de espiritualidad,
mintiendo para que el rey le diga que podía ir a Hebrón, porque era a ofrecer un sacrificio al Todopoderoso. Iba a servir, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces, le dice, voy a pagar o a cumplir mi voto, a ofrecer un sacrificio. Entonces, ¿cuántos pueden ponerse una máscara espiritual de bondad para cometer las más grandes traiciones? Muchas personas. Y aún los que pueden estar muy cerca nuestro, ¿verdad? Usando lo espiritual como un pretexto para cometer actos de maldad. ¿De qué maldad? De lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Verdad? Ya sabemos lo que hay, pleitos, contiendas, eh, fornicación, adulterio, brujerías. ¿Cuántos podrán estar con una apariencia espiritual, verdad? Pero realmente es una mentira, es solo una apariencia. El espíritu de Absalón acá estaba usando un pretexto para que David le dé permiso. Voy a adorar, tremendo, ¿no? Voy a adorar y con pretexto de que iba a adorar, ¿verdad? David le iba a decir que vaya, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que Absalón, ¿verdad? Pudo haber sentido de que estaba dentro de la voluntad de Dios. Las personas con un espíritu de Absalón se engañan a sí mismas, creen que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Personas en la posición de Absalón o con el espíritu de Absalón se sienten engañadas y pueden estar diciendo, voy a poner un ejemplo, Padre, tú sabes que necesitamos un nuevo liderazgo. Oh, gracias, Padre, por levantarme en este tiempo, eh, para guiar a este pueblo. Oh, guíame, bendíceme, Padre, ¿verdad? O mientras me esfuerzo, Padre, tú bendice, porque tú sabes lo que es mejor para este pueblo. Mucha gente con este tipo de oración y pretexto espiritual han causado rebelión y división no solamente en el área espiritual, no solamente en los ministerios, sino también en la familia. ¿Cómo? Personas que opinan y dicen, no, es que esto, mirando causas como justas para ellas, pero no son justas para Dios. Absalón, aunque vaya a Hebrón, aunque vaya a ofrecer sacrificios, aunque vaya a, como él dijo, ¿verdad? Ofrecer sacrificios, adorar, eso no era la voluntad del Todopoderoso. Las personas que provocan división casi nunca se ven a sí mismas como provocadoras de división. Se ven a sí mismas como defensoras de la justa causa de Dios y a menudo creen o esperan que la mano de Dios esté con ellos. ¿Qué tal alguien diciendo, Padre, es que yo te pido esto porque es que es justo, mira lo que está pasando? ¿Acaso que el Padre no ve? ¿Acaso que el Dios Todopoderoso no lo observa todo, no lo conoce? ¿Verdad? Y con tan solo nuestros pensamientos podemos estar provocando división, con nuestra murmuración, podemos estar provocando división en una familia, en una casa, en una congregación, en un ministerio. Tengamos mucho cuidado, no le demos cabida al espíritu de Absalón, ¿sí? Porque el que provoca división se levanta como defensor de la justa causa del Dios Altísimo. Entonces, ¿verdad? Le había dicho, permíteme ir a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahvé. Claro, le forma a David o le cuenta a David una mentira, ¿verdad? Busca un pretexto y le dice un por qué. Escuche lo que dice el verso 8 y léalo usted allá. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Yahvé me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Yahvé, o yo ofreceré sacrificios a Yahvé, o serviré, o en este caso, yo te sirvo, Padre. Mire, Absalón dijo que necesitaba ir a Hebrón porque hizo un voto con Yahvé. Tremendo, ¿no? Mire cuánta mentira, cuánto engaño, ¿verdad? Pero realmente la intención de Absalón era otra.
Él no iba a pagar ningún voto. Él no iba por ningún voto, ¿verdad? Absalón conocía que en Hebrón David fue coronado y lo que pensaba Absalón es que ese era el lugar propicio para proclamarse rey él también. Muy diferente a David. Entonces, notemos algo importante de lo que leemos acá. Absalón dice, es que yo hice un voto y dije, si Yahvé me hace volver o me permite volver a Jerusalén, yo le serviré y tengo que ir a Hebrón porque ahí le iba a servir. Pero resulta que el Shaddai Todopoderoso no fue quien hizo volver a Absalón, ¿verdad? No fue él, no fue instrucción del Dios Altísimo, no fue que Dios dijo, vuelve, reconcíliate con tu padre. No, 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 no. Eso no fue de parte de Dios. Eso fue un plan de Joab por medio de una mujer, ¿verdad? Que usó Joab, el general del ejército de David, ¿para qué? Para que con toda también una artimaña, todo un plan, ¿verdad? David caiga en esa artimaña, en ese plan, y David apruebe el regreso de Absalón. Aquí podemos ver algo, ¿verdad? Según Absalón, voy a pagar el voto que hice porque Yahvé me trajo de vuelta a Jerusalén. No, 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 no. El Todopoderoso no lo llevó de vuelta, ¿verdad? No confundamos nuestros actos, los que hacemos nosotros por emoción, los que hacemos por iniciativa propia, los que hacemos porque otro nos dice, ¿verdad? Lo que resulta de nuestra alma, no confundamos con la voluntad del Todopoderoso. No confundamos con lo que Él permite. ¿Que regresó a Absalón? Sí, él regresó, pero no fue porque el Todopoderoso lo hizo volver. Eso fue un plan, una maquinación de Joab. Fue lo que planificó Joab, ¿verdad? Y supuestamente, según su voto, Absalón dice que le había prometido al Todopoderoso servirle, si es que le permitía regresar, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces, tremendo, ¿no? Imagínese, es como que en este tiempo usted, que es siervo del Dios Altísimo, diga, Padre, si tú me permites hacer esto, yo te sirvo. Tremendo, ¿no? Si tú me permites esto, yo ahí te sirvo. No nos equivoquemos. Nosotros no podemos ponerle condiciones al Todopoderoso para servirle. Si usted dijo que es siervo, debe estar dispuesto a obedecer sin entrar a razonar o discutir la forma, cómo, cuándo o dónde, ¿verdad? ¿Por qué Absalón estaba tomando esta, esta mentira? Porque simplemente él quería ir a Hebrón. No porque ningún voto, no porque él había dicho, yo te voy, no, 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 a servir. No, no, no. Eso era un plan que tenía Absalón para ir a Hebrón, al lugar donde él quería proclamarse rey, ¿verdad? Y en este tiempo hay mucha gente engañada, mire. Mucha gente que dice, es que Dios me permitió tal cosa y eso ha sido una señal porque entonces yo voy a poner un ejemplo, un negocio. Es que yo le pedí la señal y entonces por eso yo emprendí este negocio y estoy dándole gracias al Padre. No, si el Padre no le dijo de ese negocio, mm, usted lo hizo en sus emociones, usted lo hizo en su alma, ¿sí? Acá Yahvé no hizo volver a Jerusalén a Absalón. Yahvé no planificó ningún encuentro, eso lo planificó Joab. Entonces, hay cosas que salen de nuestra alma, hay cosas que salen de nuestras propias emociones y queremos involucrarle al Dios Altísimo, queremos que Él nos bendiga. Él, Absalón quería que en Hebrón también el Dios Altísimo bendiga el que Él se estaba proclamando rey. Tengamos mucho cuidado. El corazón malvado de Absalón pretendía servir a Yahvé desde un reino en el cual él mismo se iba a autoproclamar. Ese es un corazón que tiene rebelión. Servir como quiere servir esa persona, no como el Padre le ha dicho
que sirva, no a donde el padre le ha dicho que sirva. Tengamos mucho cuidado. El espíritu de Absalón usa todas las artimañas, miente. El espíritu de Absalón trabaja camufladamente. ¿Cuántos como Absalón estarán sirviendo después de causar una división? Tremendo, ¿no? Donde ellos mismos se autoproclamaron pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Cuántos estarán sirviendo después que ellos mismos fueron y abrieron un local y aquí estoy y yo pastoreo aquí? Tremendo. Donde les fue fácil abrir una congregación con unos cuantos a los que le robaron el corazón para que lo sigan y le digan, yo soy el líder. Juzgue usted, ¿verdad o invento? La palabra aún sigue hablando. Y así en este tiempo hay muchos. Muchos como Absalón, que salieron de una congregación y se proclamaron y están sirviendo y piensan que desde ese lugar el Todopoderoso los está bendiciendo. El Todopoderoso no bendice los rebeldes. El Shaddai no bendice rebelión. El Shaddai no bendice esa sublevación. Muchos dicen, ay no, yo me fui y quieren que se van rebeldes. Voy a poner un ejemplo. Muchos se van rebeldes de una congregación, ¿verdad? Y quieren que el Dios Altísimo los bendiga. El Padre no les va a bendecir porque el Dios Altísimo no bendice rebeldes. Se fueron rebeldes y eso es todo, ¿verdad? Y muchos quieren pasar al nuevo ciclo estando en esa condición. Así no van a llegar a ningún nuevo ciclo. Tienen que cerrar esos ciclos, ¿verdad? Que, que lastimaron, que dañaron a otra persona. Sigamos. Con todo este invento de Absalón, ¿verdad? Con todo este invento que hizo Absalón, David, cuando lo escucha, ¿verdad? Seguramente David dijo, Absalón quiere ir a ofrecer voto, a cumplir el voto, a ofrecer un sacrificio. Bueno, no es nada malo lo que estás haciendo, ¿ve? Como muchos han dicho, no es nada malo lo que tú estás haciendo, síguelo haciendo. Tremendo, ¿no? Vete en shalom, le dice. Buscan otros pastores, bendícenos y los bendicen, vete en shalom, sí, haz la obra, sigue trabajando en la obra. Y resulta que salieron rebeldes de algún lugar. El Dios Altísimo no puede bendecir eso. Cuando salieron con mentira, con engaño, cuando salieron diciendo cosas que no son, mintiendo, como estaba mintiendo Absalón. Absalón quiso ir a Hebrón, pero ¿para qué? Para proclamarse rey. Absalón quiso ir a Hebrón, pero para causar una división. Tremendo. El rey le dice, ven shalom, ven en paz. Cuando el rey le dice, ven paz, ven shalom, en otras palabras, lo estaba bendiciendo, ¿verdad? Le estaba franqueando el paso, le estaba dando una puerta abierta para que él vaya, salga y haga lo que tenía en su corazón. Sin imaginar el rey lo que era capaz Absalón. Dice, y se levantó y fue a Hebrón. Cuando yo leo este ven paz, ven shalom, digo que estas fueron las últimas palabras de David para Absalón. ¿Sabe por qué? Porque después de escuchar esto, Absalón se levantó. Sí, se levantó, pero no a ofrecer ningún sacrificio, no a pagar ningún voto. Absalón se levantó para llevar a cabo su conspiración, para derrocar al reino de David. Yo les quiero decir algo también a ustedes. Hay mucha gente que llega a nuestra vida o se acerca a nosotros como ministros, pero se acerca también, ¿para qué? Para causar conspiración, para causar división. Mucha gente se acerca para luego robar el corazón de aquellas personas que quizás conocen, ¿verdad? En el ministerio, o si das entrada en tu casa a alguien. En fin,
hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, la autorización que le dio David le sirvió para que Absalón se levante contra él, porque él pudo haber dicho, mi padre o el rey, él mismo me autorizó. Tremendo. Vamos a hablarlo en el sentido de los hijos y los padres, en ese nivel de paternidad, en esa línea de paternidad. Lo que usted autoriza o lo que usted permite en sus hijos, más adelante se puede rebelar contra usted. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy claro. Usted le permite un celular, ¿cierto? Y resulta que es un niño o su niña, jovencita, que le permite el celular, ¿verdad? Usted se lo permitió porque usted se lo compró, usted se lo entregó, ¿sí? Quizás no va a pasar nada ahora. Tiene un año, póngale con el celular. 2 años usando el celular. Se lo dio cuando tenía 12 años, pasó a los 13 y resulta que cuando va a llegar a los 14, su hija ya se revela contra usted. Su hijo ya se revela contra usted, ¿sí? Y usted ya no puede controlar. ¿Por qué? Porque acá no veamos solo rey, veamos autoridad y veamos de una línea de autoridad que es la paternidad o si es usted como mamá. Entonces, miremos que Absalón trabajó 4 años, ¿verdad? Entonces, no es que de la noche a la mañana va a salir la rebelión. No es que ese niño ya tiene 7 años, no, no, espere que cuando cumpla 12, 13, lo que usted permite, más adelante se revela contra usted. Otro ejemplo, si tiene un hijo de 14, 15 años en su casa, usted le permite las salidas y que llegue 9 de la noche, más adelante le permite 10, más adelante le permite 11, 12 y así, y llega más adelante a donde ya no llega una noche, ¿verdad? Y le dice, no, si tú me permitiste o tú, yo te pedí permiso y tú me dejaste ir, ¿verdad? En fin, lo que usted permite ahora, más adelante se puede rebelar contra usted, ¿sí? Y no solamente contra usted, porque para que un hijo se rebele contra un padre o una madre, primero se ha rebelado contra el Dios Altísimo. Primero la rebelión es contra el Dios Altísimo, primero contra la paternidad, la primera línea de paternidad que es el Altísimo. Entonces, David le concede autorización, le concede permiso y eso fue lo que usó Absalón para que, vamos a ver, para que lleve hasta personas con él, ¿verdad? Hay otra cosa, David le dice, ve en paz, ve en shalom, pero resulta que no salió en paz, no salió en shalom. ¿Sabe por qué? Porque Absalón salió con el corazón lleno de rebelión. Esa misma rebelión que como lo fue gestando por todos esos años, ¿sí? Entonces, mire cómo va robando el corazón Absalón a los hijos de Israel. Ni siquiera estamos hablando a la gente de fuera, a los hijos de Israel. Absalón sale con, vamos a decirlo así, la bendición de su papá, con la aprobación del rey. Veamos qué dice el verso 10. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido del shofar diréis, Absalón reina en Hebrón. Sí, Absalón salió, pero no en paz. Absalón salió en pos de guerra, en pos de guerra. Eso salió. Entonces, ¿quiénes eran estos mensajeros de Absalón? ¿Verdad? Dice que envió mensajeros por todas las tribus de Israel. ¿Qué mensaje envía? Envía un mensaje, ¿verdad? De proclamación de él mismo, ¿verdad? Estos mensajeros de Absalón, ¿verdad? Podrían haber sido todos los que estaban con él, todas aquellas personas que en estos años él les robó el corazón. Él ya se hizo su séquito, ¿verdad? Su grupo de personas. Podemos ver entonces que Absalón tenía su gente para que le obedezcan. También eso hace Absalón, ¿verdad? Tenía ya su propia gente, sus propios, esas personas que le servían, porque dice que envió. Si dice envió, es porque él ya estaba dando órdenes. Es porque él
ya tenía un séquito, un grupo de personas que le seguían, a las cuales él podía darles órdenes. Y esta orden iba dirigida a todos o a todas las tribus de Israel, ¿verdad? Tremendo, porque eso era lo que él quería, gobernar sobre Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les dice el mensaje que cuando oigan el sonido del shofar, tremendo, estos mensajeros iban diciendo por todas las tribus de Israel que estén alertas al sonido del shofar. Bueno, aquí vamos a tocar un poquito el tema del shofar. Recordemos que el sonido del shofar no solo es escuchado en Rosh Hodesh o Luna Nueva o en Shabbat, sino que también se usaba para dar sonidos de alerta de guerra, para dar sonidos de alerta de acontecimientos importantes, ¿verdad? Y también recordemos que Yeshua vendrá, ¿verdad? Con sonido de shofar, es decir, en una moedín, ¿verdad? En una moed, en una fiesta, en Yom Teruah. Pero veamos algo importante acá en cuanto al shofar. Tremendo. ¿Para qué iban a usar un shofar? Para un acontecimiento importante, pero para Absalón, no para el Dios Altísimo, no para el Dios Todopoderoso, no porque Dios aprobaba lo que se estaba haciendo. Lo mismo que en este tiempo. Hoy hay mucha gente que se reúne a sonar shofar, que suenan shofares, que hacen eventos de shofaristas, que se reúnen un montón de gente en un lugar que a sonar shofares. ¿Será que eso es aprobado por el Padre? También los Absalón suenan shofar. También los Absalón, ¿verdad? Los que andan en rebelión dan órdenes de que se suenen shofar. Entonces, el espíritu de Absalón también provoca esto. Y en este tiempo hay shofares que suenan ante la voz de un rebelde. Hay shofares que se están sonando ante la voz de alguien que anda por allí como rebelde. Lo suenan por sus propios intereses. ¿Cómo es esto? A través de eventos, a través de congresos, a través de reuniones, sus propios intereses, como Absalón. Aquí se iba a sonar shofar, pero por los propios intereses de Absalón, no porque había un cambio de rey que haya sido de parte del Dios Altísimo. Aquí lo que iba a haber era una conspiración, una autoproclamación de un rebelde, de alguien que se estaba sublevando, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de este espíritu de Absalón en cuanto a los shofares? ¿Lo suenan quiénes? Aquellas personas que cumplen órdenes de alguien que anda en rebeldía. Y ellos, ¿qué están provocando? Sonidos inciertos, sonidos de rebelión, no de bendición. Por eso, mucho cuidado. No nos alegremos cuando veamos a alguien sonar un shofar. Primero es, ¿está sujeto al Dios Altísimo? ¿Está alineado a la voluntad del Padre? ¿O simplemente suena un shofar porque tiene un shofar, pero está en rebelión? La palabra dice que si la trompeta, si el shofar produce un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Nadie. Eso dice Corintios 14:8. ¿Quién se va a preparar? Nadie, porque es un sonido incierto. Un sonido incierto no va a llegar al espíritu. Un shofar sonado por un rebelde o por la voz de un rebelde, lo que va a provocar es en el alma. Nada más, un acontecimiento en el alma, pero no porque dé una alerta en el espíritu. Hay sonidos inciertos. ¿Cómo es eso? Mentiras, hay enseñanzas falsas que no hablan lo que el Dios Altísimo quiere hablar. Por eso el pueblo no está percibido, ¿verdad? Eso también es un sonido incierto. Recuerde que usted y yo somos un shofar, es decir, como dice la palabra en Isaías, proclama voz de cuello, ¿verdad? Como un shofar, da alerta, habla. Pero si estamos dando un sonido incierto, ¿cómo se va a percibir un pueblo? Jamás. Entonces, cuando escuchen el shofar,
¿verdad? Dijo Absalón, van a gritar fuerte, Absalón reina en Hebrón. Tremendo. Este era el anuncio cuando sonaba el shofar. Esto era lo que Absalón mandó a decir. Absalón tenía la esperanza de que la mayoría de Israel viera este evento como una sucesión, como un cambio de rey y no como una traición. Tremendo. Así hay mucha gente. Además, aquellos a quienes les robó el corazón, recordemos que estaban de su lado, caminaban con él. Y obviamente, ¿qué estaba usando Absalón? ¿Por qué sonar el shofar? Porque se sonaba cuando había cambio de rey, ¿verdad? Entonces él creyó que cuando se suena el shofar, se estaba anunciando Absalón reina. Ah, hubo cambio de rey. No, no hubo cambio de rey. Aquí lo que había era una traición, no una sucesión. Mucha gente está ministrando por traición, porque dividieron congregaciones, porque se rebelaron, pero no porque el Padre les haya dicho, ve, cumple tu llamado. Muchos están así y muchos ministrados bajo este espíritu de Absalón. Por eso ellos también tienen un espíritu rebelde. Tremendo. Y yo digo algo, que aquellos que se dejaron robar el corazón era porque no eran fieles a su rey. Alguien que es fiel no se deja robar el corazón, no se deja engañar. Alguien que es fiel no se deja arrastrar por una mentira fácilmente. Los espíritus se unen. Un espíritu rebelde es muy fácil para un Absalón robarle el corazón. Un espíritu de alguien que no es fiel, un Absalón, va a poder robar su corazón muy fácilmente, ¿verdad? Y como les decía, hay quienes en este tiempo estarán en posición de liderazgo, pero lo hicieron como Absalón, a través de sonidos inciertos. ¿Cómo es esto? Prepararon un evento, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Voy a poner un ejemplo. Se graduó en el instituto, se graduó y fue a estudiar para pastor y ya se graduó y ahora vamos a celebrar porque ahora él es el pastor de la congregación. O qué sé yo, ¿verdad? Van a ungir a tal persona y hacen una fiesta porque lo van a ungir y ahora ya es el pastor, el profeta, el apóstol. Sonidos inciertos. Hacen una fiesta, hacen una reunión para proclamar a alguien con un ministerio y posesionarlo. Posicionarlo. Posición o posicionamiento de hombre a través de sonidos inciertos, con palabras de mentira, ¿verdad? Con algo que el Padre no ha hablado. Muchos Absalones ministran en este tiempo congregaciones. Muchos Absalones ministran en este tiempo ministerios. Y conozco alguno de ellos. Provocaron traición, rebelión, división. Y eso han ministrado por años a aquellos que están bajo la autoridad de ellos. Vamos a leer rápidamente del verso 11 al 12. Hay algo importante. No creamos que los que provocaron división, rebelión, traición, listo, se va a quedar así, como si nada. No. Qué hermoso que podamos estudiar este libro de Samuel, porque vamos a ver que no queda allí. Pudo haber Absalón creído que entró a gobernar, pero vamos a ver más adelante qué pasa. Vamos a ver acá del verso 11 al 12. Dice el 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén invitados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Imagínense. Dice que 200 hombres había invitado de Jerusalén, lo acompañaron de buena fe, sin sospechar nada. Tremendo. ¿Y por qué? Porque Absalón dijo, no, el rey me está enviando a Hebrón.
El rey me dio autorización que yo vaya a Hebrón, y mucha gente lo siguió, también sin saber nada. Dice el verso 2, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se hizo poderosa la conspiración y por qué aumentaba el pueblo? Esto también sucede en la política, en los gobiernos. Por eso la palabra no es religión, es para aún mirar lo que está pasando en nuestra nación. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Vamos a ver el verso 11. De Jerusalén, invitados por él. Y dice que iban sin saber nada. Absalón había llevado 200 hombres de Jerusalén. Seguramente les dijo que contaba con el permiso del rey para ir a Hebrón, que lo acompañen, que el rey mismo lo estaba enviando. Pero estos hombres no sabían de la conspiración de Absalón al reino de su padre. Tremendo. Así muchos con mentiras arrastran a otros, arrastran en sus maquinaciones y a veces nosotros podemos juzgar mal. Aquí la palabra dice que estos lo siguieron con sencillez de corazón, iban en sencillez, sin saber nada. A veces podemos estar culpando, ¿verdad? A un inocente, podríamos llamarlo así. Estos 200 no sabían nada de la conspiración. Absalón sabiamente supo que necesitaría de otros para respaldar, o por lo menos, pues, digamos así, para aparentar que le respaldaban su gobierno. Por eso tomó 200 de Jerusalén. Eran hombres que servían al rey David. Pero él los invitó, le dijo, acompáñenme, el rey me está llevando, me está enviando a Hebrón, acompáñenme, ¿verdad? Y sin conocer la maldad que hay en el corazón. Mire, hay mucha gente que ha tomado personas de buen corazón, por decirlo así, personas que no les ha gustado, ¿verdad? Problemas, ni meterse en nada, y se dejaron arrastrar, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, y esto se ve aún en el gobierno. ¿Verdad? Se dejan arrastrar creyendo que una persona no está haciendo nada mal. Muchos están siendo usados, ¿verdad? Para ir al lado de aquellos conspiradores, con aquellos que se rebelan primero contra la autoridad del Todopoderoso. Entonces, Absalón contaba con que estos 200 hombres que no estaban en contra de David, ojo, estos 200 hombres no es que estaban en contra del gobierno de David, no, ellos fueron engañados porque fueron invitados de Absalón. Entonces, estos 200 hombres, ¿verdad? Aparentaban o daban la impresión que estaban con Absalón. Entonces, cuando las tribus lo veían, ¿qué pasaba? Decían, ay no, pero si esos 200 son los que trabajan con el rey y están con Absalón, entonces es cierto, Absalón es el nuevo rey. Los absalones se buscan quien los siga. Los absalones siempre van a buscar esas personas, ¿verdad? Eh, personas que, inocentes, podríamos decirlo así, que no saben que con engaño y mentira los llevan, ¿verdad? Los llevan para que cumplan el objetivo de los absalones. Y yo podría decir que cuando los inocentes y los ignorantes son los que ignoran algo, se encuentran entre los que provocan división, su silencio es siempre recibido como que están de acuerdo. Hay personas que no dicen nada, hay personas que se quedan calladas, otras que no saben, no saben nada del asunto, pero los de afuera ven y dicen, ah, mire, están de acuerdo. Podríamos decir, veían a esos 200 y decían, están de acuerdo con Absalón, están de acuerdo que ahora reine Absalón, están de acuerdo que ya David no sea rey, porque esos 200 son parte del rey y ahora están con Absalón. Entonces, los de fuera
Cuando nadie habla, cuando hay silencio, los de fuera van a creer que se está de acuerdo. ¿Y qué pasaba acá? ¿Verdad? Dice que Absalón ofrecía los sacrificios. Tremendo. Imagínense, Absalón ofreciendo sacrificios. Absalón, por eso les decía que Absalón también, ¿verdad? Ofrece sacrificios, ofrece ofrendas al Todopoderoso. Eso dice acá. O sea, estaba adorando, porque para ofrecerse sacrificios es porque en Hebrón había un altar, ¿verdad? Se levantó un altar, presentó ofrenda, ¿verdad? Hubo un sacrificio, una ofrenda, ¿verdad? Es tremendo esto. O Absalón ofreciendo sacrificio. Los absalones también levantan altar. Los absalones también ofrecen sacrificio y piensan que están haciéndolo para el Dios Altísimo. ¿Usted se imagina un rebelde ofreciendo un sacrificio? Es decir, ministrando, un rebelde adorando. Se fue rebelde de un lado y adorando en otro lado. Se fue rebelde de una congregación y está pastoreando en otra. Se fue rebelde de una congregación y supuestamente, ¿verdad? Llevaba el ministerio de intercesión, el ministerio profético, y se fue a otra, lo recibieron y está así ofreciendo sacrificio. ¿Qué quiere decir? Ministrando. ¿Usted se imagina qué fuego están dando? ¿Qué fuego están ofreciendo esos rebeldes? Esos que trajeron división están dando fuego extraño. Nada más que fuego extraño. Y podemos ver acá que Absalón, al ofrecer sacrificio, ¿verdad? Él estaba haciendo todo como que si, para que aparentar, para hacer ver ante los demás que todo lo que se estaba dando era legal, era con el consentimiento del rey, que esto era una sucesión de gobierno. Tremendo. Él quiso mostrar esto, ¿verdad? Suenen el shofar, digan que Absalón reina, miren 200 hombres de parte del rey están conmigo, hay un altar levantado, ¿verdad? Tremendo. Absalón estaba haciendo tal cual como si fuese una sucesión de gobierno. Absalón tuvo cuidado de continuar con sus prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque quería aparentar. Recuerden que desde el principio él dijo, voy a ofrecer un voto a Yahvé, pero no era un voto, era su conspiración, ¿verdad? Entonces, él, Absalón, estaba completamente engañado, creyendo que, o pensando que, con el sacrificio que estaba presentando a Yahvé, lo iba a bendecir en este plan malvado, en esta conspiración, en esta rebelión, en esta división que le estaba causando en Israel. Lo mismo en este tiempo. ¿Usted cree que el Padre va a bendecir a aquellos rebeldes que están ministrando luego que dividieron una congregación, luego que dividieron un ministerio? Y cuando hablo de dividir un ministerio, hay muchos que se han llevado personas que estuvieron en un ministerio. Y como Absalón los sedujeron con palabras lisonjeras y les dijeron un montón de cosas y se fueron, ¿verdad? Y se fueron hablando hasta mal de los líderes. ¿Será que el Padre los va a bendecir en el lugar donde estén? No, señores. El Dios Altísimo no bendice rebeldes. El Dios Altísimo es soberano. Él sí mueve a sus siervos, pero Él lo hace como Él es, en orden. Y Él es el juez justo de toda la tierra. Y Él hace como Él quiere porque Él es soberano. Nadie puede decirle que no lo haga, pero Él lo hace como rey. Es decir, lo hace bien, no lo hace conspirando, dividiendo ni traicionando a nadie. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que Absalón, eso era lo que pretendía, que al ofrecer sacrificio a Yahvé, al Dios Altísimo, ¿verdad? Y la gente mirando que se había hecho como que era una sucesión de mando,
Él pensó que el Dios Altísimo lo iba a bendecir. Hay otra cosa, mirándolo desde otro punto. El Todopoderoso no le va a bendecir si usted está haciendo algo que Él no le ha mandado hacer. Que no lo veamos solamente en la dimensión de rey y de esto. Si usted está haciendo algo que Dios no le ha mandado hacer, Él no le va a bendecir, porque el Todopoderoso pide obediencia y no sacrificios. Si usted está haciendo algo que Él no le pidió, que Él no le mandó, y está dejando de hacer lo que Él le ha dicho que haga, simplemente usted está en rebeldía. Simplemente usted está rebelde contra el Todopoderoso. Y así usted puede estar sirviendo, ayunando, orando, haciendo un montón de cosas, pero si usted no está haciendo lo que Él le pidió, simplemente usted se ha rebelado a su Creador. Recuerde que Él pide obediencia y no sacrificios. Jamás pensemos que podemos comprar la voluntad de nuestro Padre. Jamás pensemos que podemos torcer su brazo a nuestra conveniencia con un poco de sacrificio. ¿Cómo es esto? A través de nuestro servicio, a través de nuestra administración, a través de nuestra oración o a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Usted puede estar diezmando, ofrendando, orando, siendo intercesor, usted puede estar sirviendo, usted puede estar haciendo muchas cosas, pero si usted no está haciendo o no ha obedecido la instrucción del Todopoderoso, simplemente usted está en rebeldía con él. Hay quienes de forma rebelde salieron dividiendo una congregación y piensan que porque están sirviendo en esa congregación que resultó de una división, el Todopoderoso se ha agradado de ellos. Cuidado, porque con Yahvé, el Shaddai, no se juega. Y pronto el espíritu de Absalón recibirá el golpe de la mano de Yahvé. ¿Qué pasa cuando Absalón estaba ofreciendo sacrificio? Dice que él llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Tremendo. Mire, Absalón planificó todo muy bien. Él estaba ofreciendo el sacrificio y lo llama a un consejero de David. Un consejero de David era un varón sabio, un hombre, un varón muy respetado, ¿verdad? Y lo llama para que vaya de su lado. El gobierno de Absalón obtuvo más prestigio cuando uno de estos consejeros principales de David desertó y se pasó a su lado. Tremendo. Y vamos a ver más adelante que esto lastimó a David. ¿Sabe por qué? En el Salmo 41:9, David dice, hasta mi aliado, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, me ha dado la patada. Tremendo. ¿Por qué? Porque era su consejero, era aquel que estaba de su lado, era aquel varón que lo aconsejaba, el que le daba consejos a David, el que estaba allí siempre, ¿verdad? ¿Y qué buscaba Absalón con esto? Tener más prestigio en su gobierno, decir, ah, sí, miren, 200 del rey lo siguen, ahora el consejero del rey, tremendo. Ahitofel era un reconocido varón por su sabiduría, por sus sabios consejos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Y esto nos muestra, con lo que leemos de Ahitofel, que aunque era un varón sabio, ¿verdad? Un varón lleno de sabiduría, lleno de sabios consejos, cayó en la trampa de Absalón. En otras palabras, los hombres sabios, las mujeres sabias, pueden tomar el lado de los líderes destructivos que provocan división. Pueden ser engañados y pueden ponerse al lado de estas personas. En el caso de Ahitofel, ¿verdad? Podríamos decir, si lo recordamos, quién es Ahitofel. Recordemos que Ahitofel
eh, fue el abuelo de Betsabé. Y en el corazón de Ahitofel ya había un daño personal, una amargura, podríamos llamarlo así, del pasado a causa de lo que David hizo con su nieta Betsabé. Recordemos que dio la orden para que maten a el esposo de Betsabé. ¿Qué pasa cuando ya Ahitofel estaba al lado de Absalón? Es decir, alguien de prestigio, alguien que era reconocido. Lo mismo busca en este tiempo los Absalones, aquellos que llegan a gobierno, aquellos que llegan a entidades de gobierno, a ocupar cargos de gobierno, buscan gente reconocida, aquellos que están haciendo maldad, buscan gente reconocida. ¿Para qué? Para su beneficio, para sus propósitos. ¿Verdad? Para que se haga mucho más grande, ¿verdad? Lo que ellos están tramando, su maldad. Recordemos que Absalón dice que con todo esto, de que estuvo los 200 al lado de él, con Ahitofel de su lado, su gobierno, el gobierno de rebelión de Absalón, obtuvo mucho más prestigio. Y dice que la conspiración se hizo poderosa. Es tremendo. Y que aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Voy a leer el verso 12. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué? Porque la conspiración se fortaleció, porque el número de gente que estaba con Absalón iba aumentando. Mire cómo opera el espíritu de Absalón. Hemos ido viendo paso a paso cómo opera, ¿verdad? Y esto no solamente, ¿verdad? Podemos verlo en la línea ministerial, en una congregación, en un trabajo, en una empresa, en la misma familia. Puede ver este espíritu de Absalón, ¿verdad? A dónde si quiere algo en beneficio de alguien, simplemente toma a los otros para que estén con esa persona y se hace más fuerte. Recuerde que más es 5 que uno, o más son 7 que 3. Entonces, el espíritu de Absalón opera de esta forma. El espíritu de Absalón, ¿verdad? El espíritu de Absalón estará en quienes no han sanado las heridas de su corazón. Por lo general se mueve en aquellas personas. Es ahí a donde hace influencia. Le es más fácil a Absalón tomar también a esas personas. Y podemos ver acá en este capítulo que dice que se hizo mucho más grande la conspiración, que se hizo mucho más grande o más fuerte este gobierno de rebelión de Absalón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos cuantos comenzaron a pasarse del lado de Absalón. Esto alentó más y más a los demás a hacerlo. Y yo quiero decirles algo. El impulso para la división se da porque otros lo están haciendo, mas no porque sea lo correcto o porque sea la voluntad del Dios Altísimo. En estos pocos años de ministerio, digo pocos porque hay tanto por recorrer, he podido ver cómo cuando se divide, cuando una persona se va de un ministerio rebelde, ¿verdad? Y resulta que otro también se va y otro también se va, ¿verdad? El impulso para la división se da porque otros lo están haciendo. Entonces dicen, ah, no, si se va yo también me voy. Si se va esta persona, yo también me voy. No porque sea lo correcto, no porque esto sea la voluntad del Dios Altísimo y muchos rebeldes, ¿verdad? Han hecho de que otros le sigan. ¿Y quiénes le siguen? Los que están con su corazón dañado, los que tienen heridas en su corazón, los que tienen rebelión en su corazón, los que no saben sujetarse, los que quieren posicionamiento, los que quieren estar en una línea de autoridad. Ellos siguen a los Absalones. Entonces, no se equivoque que cuando usted vea, ah, pero es que se fue tal persona y esa persona era la mano derecha del apóstol, del profeta y se fue.
y después se fue también la otra, y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando, ¿sabe qué? Que un espíritu de Absalón los llamó, que un espíritu de Absalón los arrastró, no porque sea la voluntad de Dios. Y donde quiera que se encuentren esos Absalones, donde quiera que se encuentren, aquellos que causaron división, sí, causan división, ¿por qué? Porque al momento que uno lo sigue, ya hay una división. No se necesita que se divida 50 y 50 un lugar para que haya una división. Con uno que salga, con uno que se vaya rebelde, que salga rebelde, ya hay una división en una congregación. ¿Y por qué? Porque simplemente el espíritu de Absalón los ha ministrado. Porque el espíritu de Absalón les robó el corazón. ¿Cómo? Con palabras lisonjeras. Como les hablaba hace un momento. Comienza manipulando, ¿verdad? Seduce los corazones con esas palabras lisonjeras que parecen de Dios, con esas palabras que es que Dios te bendice y es que allá solo te maldicen y aquí te bendecimos, aquí, y en fin, palabras lisonjeras. Buscan personas ingenuas para que lo sigan. Ofrecen sacrificios, sí, en este tiempo le pueden decir que están en raíces hebreas, pero estos Absalones son los que se rebelan contra su autoridad y contra la primera autoridad que se revela es contra el Dios Altísimo. ¿Qué más? Planean conspiración. ¿Por qué? Porque lo hacen con engaño, con mentira. El espíritu de Absalón no habla de frente. El espíritu de Absalón no dice la verdad. Habla mentira. Mire, hay aquellos que con espíritu de Absalón salen de algún lugar y dicen, es que me voy a tomar mi tiempo. Es que me siento que necesito un tiempo. Tiempo, espíritu de Absalón. Así, con mentira, muchos espíritus de Absalón llegaron a aquellos que con llamados, con propósitos del Padre, pero se dejaron seducir. Ahitofel se dejó convencer de Absalón. ¿Quién? El reconocido por su sabiduría, por sus sabios consejos. Cayó a través de qué? De las palabras lisonjeras, del engaño y de la mentira de Absalón. Entonces, pero también vamos a quedar ahí, pero solo les voy a adelantar que el fin de Absalón es la muerte. No hay otra cosa. Ya no es un Absalón como hombre. El espíritu de Absalón trae muerte. Hoy hay muchos que salieron por el espíritu de Absalón y han caído en muerte ministerial. Esa muerte que los ha dejado secos espiritualmente. Esa muerte espiritual a donde ya no hay vida, aunque estén hablando la palabra, solamente es letra, porque el espíritu es lo que da vida. El espíritu es lo que vivifica, pero el espíritu de Absalón los mató. El espíritu de Absalón los secó. Que ese no sea nuestro caso. Que podamos darnos cuenta a tiempo y no caigamos en el engaño, en el error, en la manipulación, en la seducción, en las palabras lisonjeras del espíritu de Absalón, que viene con apariencia de engaño, de espiritualidad, de querer ofrecer sacrificio, que viene como Absalón, que levanta altar. Tengamos mucho cuidado. Si usted es profético, necesita el ojo profético, el discernimiento de espíritu para saber dónde y en quién está operando el espíritu de Absalón. Amén y amén.